Capítulo 3. La asimilación de la Biblia, parte 2. Para la piedad. El crecimiento cristiano supone disciplina. La rapidez con la que una persona crece espiritualmente y el grado de su crecimiento dependen de esta disciplina. Es la disciplina del método. Richard Halverson. Porque está leyendo este libro, es probable que usted sea una persona que, por lo menos en cierta medida, ya se dedica a escuchar, leer y estudiar la palabra de Dios según lo propuesto en el capítulo anterior. No obstante, también hay una firme posibilidad de que usted no perciba mucho el fruto que se está produciendo en su vida a partir de estas disciplinas. Su experiencia no está al mismo nivel de sus expectativas. Entonces, quizá llegue a la conclusión de que usted es el problema, que tal vez usted sea un cristiano de segunda. La realidad es que es posible que usted no sea el problema en absoluto. El problema podría ser simplemente su método. Por ejemplo, conozco a muchas personas que leen la Biblia todos los días. Incluso es posible que lean varios capítulos de la palabra de Dios cada mañana. Pero tan pronto como cierran la Biblia, la mayoría de los días tendrían que reconocer que no pueden recordar nada de lo que leyeron. Es que no tengo buena memoria, concluyen con un suspiro. O tal vez creen que no pueden recordar lo que leyeron porque no tienen un coeficiente intelectual elevado, porque no tuvieron una buena educación o porque son demasiado viejos. Bueno, en mis clases del seminario he tenido algunos genios de 22 años que tenían el mismo problema. Por lo tanto, yo argumentaría que, en la mayoría de los casos, la razón por la que las personas no pueden recordar lo que leyeron en la Biblia no es su edad, su capacidad intelectual o su preparación, sino su método. Además, alguien querrá argumentar que las personas comunes y corrientes, las personas que no tienen más que un intelecto o una educación promedio, son incapaces de sacar provecho de la Biblia satisfactoriamente y de manera habitual? Seguramente que no, en especial porque la observación confirma que lo que el apóstol Pablo dijo sobre los cristianos de Corinto es válido para los cristianos de todas partes. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. 1 Corintios 1:26. En otras palabras, dado que la mayoría de las personas a quienes Dios llama no son sabias a los ojos del mundo, ¿significa eso que la mayoría de los cristianos no pueden sacar mucho provecho de las Escrituras en forma individual? No, pues sin duda Dios quiere que todos sus hijos crezcan en gracia y en su conocimiento de Él a través de la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué será que las palabras de las Escrituras pueden entrar por nuestros oídos u ojos y luego salir de nuestra mente con tanta rapidez y normalidad, a pesar de que sea profunda nuestra devoción por la Biblia? El problema es que, por lo general, escuchar y leer la Biblia no son en sí mismos suficientes para recordar lo que hemos recibido. Son disciplinas inestimables e irreemplazables, pero están incompletas sin otras disciplinas de la palabra. Mientras que escuchar y leer siembran la semilla de las Escrituras en la tierra de nuestra alma, las otras disciplinas son el agua y el sol que Dios usa para producir el crecimiento y el fruto de parecernos a Cristo en nuestra vida.
Como lo han indicado las páginas anteriores, estudiar la Biblia es una manera de regar y calentar la semilla plantada al escuchar o leer. En este capítulo hay 3 disciplinas más importantes para asimilar la palabra de Dios que, cuando se practican correctamente, promueven un conocimiento de Dios cada vez mayor y una conformidad más entrañable con Cristo. Memorizar la palabra de Dios. Beneficios y métodos. Muchos cristianos consideran que la disciplina espiritual de memorizar la palabra de Dios es algo equivalente al martirio contemporáneo. Pídales que memoricen versículos bíblicos y reaccionan casi con el mismo entusiasmo que ocasiona pedir voluntarios para enfrentarse a los leones de Nerón. ¿Por qué? Quizá porque muchos asocian toda memorización con los esfuerzos de memorizar que les exigían en la escuela. Era una tarea y la mayor parte era aburrida y de un valor limitado. También frecuentemente se oye la excusa de que se tiene mala memoria. Pero, ¿qué pasaría si yo le ofreciera a usted $1,000 por cada versículo que pudiera memorizar en los próximos 7 días? ¿Cree que podría mejorar su actitud hacia la memorización de las Escrituras y su capacidad de recordar? Cualquier recompensa económica sería mínima comparada con el valor acumulado del tesoro de la palabra de Dios depositado en su mente. La memorización proporciona poder espiritual. Cuando las Escrituras se almacenan en su mente, están disponibles para que el Espíritu Santo pueda recordárselas cuando usted más lo necesite. Ese es el motivo por el que el autor del Salmo 119 escribió: He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Versículo 11. Por ejemplo, una cosa es mirar o pensar en algo cuando sabe que no debe hacerlo. Pero hay un poder adicional contra la tentación cuando su mente puede recordar un versículo específico, como Colosenses capítulo 3, versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Cuando el Espíritu Santo trae a la mente un versículo preciso como ese, es un ejemplo de lo que puede querer decir Efesios 6:17 cuando se refiere a la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Una verdad bíblica oportuna que el Espíritu Santo trae a su conciencia en el momento indicado puede ser el arma que marque la diferencia en una batalla espiritual. No hay mejor ilustración de esto que el enfrentamiento de Jesús con Satanás en el solitario desierto de Judea. Vea Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Cada vez que el enemigo le lanzaba una tentación a Jesús, él la rechazaba con la espada del Espíritu. El recuerdo de los versículos específicos de las Escrituras, motivado por el Espíritu, fue lo que ayudó a Jesús a tener la victoria. Una de las formas en que podemos tener más victorias espirituales es hacer lo que Jesús hizo: memorizar las Escrituras para que estén disponibles dentro de nosotros, para que el Espíritu Santo nos las haga recordar cuando sea necesario. La memorización fortalece su fe. ¿Qué cristiano no quiere que su fe sea fortalecida? Algo que usted puede hacer para fortalecerla es disciplinarse para memorizar las Escrituras. Recorramos Proverbios 27 del 17 al 19 que dice: Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Él aplica tu corazón a las palabras de los sabios que se menciona aquí, y el guardar estos dichos en tu corazón definitivamente se refieren a memorizar las Escrituras.
Observe cuál es la razón que se da aquí para guardar las palabras sabias de las Escrituras en su corazón y tenerlas siempre a flor de labios. Es para que confíes en el Señor. Memorizar las Escrituras fortalece su fe porque reafirma la verdad repetidas veces, frecuentemente, justo cuando usted necesita volver a escucharla. Una iglesia que pastoreaba deseaba construir un nuevo centro de adoración. Creíamos que en nuestra situación honraríamos más a Dios si construíamos el edificio sin endeudarnos. Hubo momentos en los que mi fe en la provisión del Señor empezó a sucumbir. La mayoría de las veces lo que renovaba mi fe era recordar la promesa de Dios en 1 Samuel 2:30. Honraré a los que me honran. Las escrituras memorizadas son como acero que refuerza una fe recaída. La memorización nos prepara para dar testimonio y consejería. En el día de Pentecostés, el festival judío que se estaba celebrando cuando el Espíritu Santo descendió con gran poder sobre los seguidores de Jesús, de repente Dios inspiró al apóstol Pedro para que se pusiera de pie y le predicara a la multitud acerca de Jesús. Mucho de lo que dijo consistía de citas del Antiguo Testamento. Vea Hechos 2:14-40. Aunque hay una diferencia cualitativa entre el sermón excepcionalmente inspirado de Pedro y nuestras conversaciones guiadas por el Espíritu, su experiencia ilustra cómo las escrituras memorizadas pueden prepararnos para el testificar inesperadamente o para las oportunidades de aconsejar que se nos presentan. Hace poco, mientras le hablaba a un hombre acerca de Jesús, él dijo algo que trajo a mi mente un versículo que había memorizado. Cité el versículo y ese fue el punto decisivo de una conversación que resultó en que él declarara su fe en Cristo. A menudo me pasa algo similar en las conversaciones de consejería, pero si los versículos no están escondidos en el corazón, no estarán disponibles para utilizarlos con la boca. La memorización provee un medio para la gloria de Dios. El salmista escribió: Tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. Salmo 119, 24. Así como el Espíritu Santo recupera la verdad bíblica del banco de nuestra memoria a fin de usarla para aconsejar a otros, de la misma manera la traerá a nuestra mente para proporcionarnos la guía oportuna. Muchas veces, cuando estoy tratando de decidir si digo lo que pienso en una situación determinada, el Señor trae a mi mente Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Estoy seguro de que a veces malinterpreto la dirección del Espíritu Santo, pero su guía difícilmente podría ser más clara que cuando nos recuerda un versículo como este. Cuando eso sucede es el fruto de la memorización disciplinada de las Escrituras. La memorización estimula la meditación. Uno de los beneficios más subestimados de memorizar las Escrituras es que provee material para la meditación. Cuando se aprende de memoria un versículo bíblico, se puede meditar en él en cualquier lugar y en cualquier momento del día o de la noche. Si usted ama la palabra de Dios tanto como para memorizarla, puede llegar a ser como el autor del Salmo 119, 97, que exclama: Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ella todo el día. Ya sea que esté haciendo una cola
dando una caminata, conduciendo el auto, tomando el tren, esperando en el aeropuerto, limpiando la casa, trabajando en el jardín, meciendo a un bebé o comiendo. Puede beneficiarse de la disciplina espiritual de la meditación si ha hecho los depósitos de la memorización. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero si usted no tiene una Biblia al alcance, el arma de la palabra tiene que estar presente en el arsenal de su mente para que el Espíritu la empuñe. Imagínese que está en medio de una decisión y necesita orientación, o que lucha con una tentación difícil y necesita vencerla. El Espíritu Santo entra en su arsenal mental y mira alrededor en busca de las armas disponibles, pero lo único que encuentra es un Juan 3:16, un Génesis 1:1 y una gran comisión. Estas son espadas excelentes, pero no fueron hechas para todas las batallas. ¿Cómo empezamos a llenar nuestro propio arsenal espiritual con una provisión de espadas para que el Espíritu Santo las use? Usted puede memorizar las Escrituras. La mayoría de las personas creen que tienen mala memoria, pero no es cierto. Como ya hemos descubierto, la mayoría de las veces, la memorización es, sobre todo, una cuestión de motivación. Si usted sabe la fecha de su nacimiento, su número telefónico y su dirección, y puede recordar los nombres de sus amigos y familiares, su memoria funciona y puede memorizar las Escrituras. La pregunta es, entonces, si está dispuesto a disciplinarse para hacerlo. Cuando Dawson Trotman, fundador de la organización cristiana Los Navegantes, se convirtió a la fe en Cristo en 1926, empezó a memorizar un versículo bíblico al día. En esa época él conducía un camión para una maderera de Los Ángeles. Mientras conducía por la ciudad, se dedicaba al versículo de ese día. Durante los primeros 3 años de su vida cristiana memorizó sus primeros 1000 versículos. Si él pudo aprender de memoria alrededor de 300 versículos al año mientras conducía, nosotros seguramente podemos encontrar la manera de memorizar algunos. Tengo un plan. Hay muchos buenos recursos de memorización bíblica prediseñados y disponibles en formato impreso y digital. Pero quizá usted prefiera seleccionar sus propios versículos sobre algún tema en particular que el Señor esté trabajando en su vida en este momento. Si su fe está débil, memorice versículos sobre la fe. Si está luchando contra algún hábito, busque versículos que lo ayuden a experimentar la victoria sobre él. Un hombre le dijo a Dawson Trotman que él temía que, por seguir su ejemplo de memorizar las Escrituras, se volvería demasiado orgulloso. Trotman le respondió: entonces haga que sus primeros 10 versículos sean sobre la humildad. Otra opción es memorizar una porción de las Escrituras, como un salmo, en lugar de versículos aislados. Si está usando un recurso digital para que lo ayude a memorizar las Escrituras, es probable que éste le proporcione una guía completa sobre cómo utilizarlo. Pero si no, o para complementar el uso de dicha guía digital, los siguientes consejos le serán útiles. Escriba los versículos. Haga una lista de los versículos en la pantalla o en un papel, dejando más o menos 2 centímetros de espacio entre cada uno, o escriba cada versículo en una ficha separada. Dibuje recordatorios gráficos. Aquí no se necesita nada elaborado, tan solo algunas líneas o dibujos de palitos junto a cada versículo o algún tipo de ilustración o gráfico prediseñado si se hace en la pantalla. Eso hace que el versículo sea visual y pone en práctica el principio de una imagen vale más que 1000 palabras.
Una simple imagen puede recordarle docenas de palabras. Esto es particularmente cierto si el dibujo ilustra alguna acción que se describe en el versículo. Por ejemplo, con el Salmo 119:11 podría ser un dibujo rústico de un corazón con una Biblia dentro, que le recuerde atesorar la palabra de Dios en el corazón. Para Efesios 6:17, el dibujo de una espada es un recordatorio obvio. Este método le parecerá particularmente útil cuando memorice una porción de versículos consecutivos. Entiendo que probablemente usted no sea más artista que yo, pero nadie más tiene que ver las ilustraciones y definitivamente pueden facilitar la memorización de las escrituras. Memorice los versículos al pie de la letra. Existe la gran tentación, especialmente cuando empieza a aprender un versículo, de bajar su nivel. No se conforme con aprenderlo más o menos o con captar la idea principal. Memorícelo palabra por palabra. Aprenda la cita bíblica también. Si no tiene un nivel de medición objetivo, la meta no está clara y puede tender a seguir bajando el nivel hasta renunciar completamente. Además, si no memoriza el versículo exactamente, perderá la confianza para usarlo en una conversación o al dar testimonio. Entonces, a pesar de que memorizar cada jota y tilde es más difícil al principio, a la larga será más fácil y más productivo. A propósito, los versículos que usted sabe al pie de la letra son más fáciles de repasar que los que no sabe con tanta exactitud. Busque un método para rendir cuentas. Por nuestra tendencia a la pereza, la mayoría de nosotros necesitamos rendir cuentas con la memorización de las escrituras más que con otras disciplinas. Cuanto más ocupados estamos, más tendemos a excusarnos de este compromiso. Algunos, como hacía Dawson Trotman, desarrollan medios personalizados para rendir cuentas con esta disciplina, que los mantienen fieles. Sin embargo, la mayoría de los cristianos son más constantes cuando se reúnen o hablan regularmente con alguna persona, no siempre otro cristiano, con quien repasan sus versículos. Repase y medite todos los días. Ningún principio de memorización de las escrituras es más importante que el método del repaso. Sin el repaso adecuado, con el tiempo perderá la mayor parte de lo que memoriza. Pero cuando realmente aprende un versículo, puede repasarlo mentalmente en la fracción del tiempo que necesitaría para decirlo en voz alta. Cuando sepa así de bien el versículo, no tendrá que repasarlo más de una vez por semana, una vez por mes o incluso cada 6 meses para mantener un buen filo en él. No obstante, no es raro que al llegar a cierto punto pase el 80% de su tiempo dedicado a memorizar las escrituras repasando versículos. No se lamente de tener que dedicar tanto tiempo a pulir sus espadas, más bien alégrese de tener tantas. Incorporar a una o más rutinas el repaso de los versículos bíblicos aprendidos de memoria aprovecha la regularidad de sus hábitos para fortalecer su control de las escrituras. Por eso quizás quiera incluir algunos minutos de repaso a su tiempo devocional diario. O tal vez descubra que puede repasar los versículos mientras se cepilla los dientes, hace ejercicio o va al trabajo. Un excelente momento para repasar sus versículos más conocidos es antes de dormirse. Como no necesita tener una copia escrita de los versículos frente a usted, puede repetirlos y meditar en ellos mientras se adormece o incluso cuando se le dificulta dormir. Si no puede mantenerse despierto, está bien, ya que de todas maneras se supone que debería estar durmiendo. Si no puede dormir,
introduce en su mente la información más beneficiosa y pacífica que existe y además aprovecha bien el tiempo. A medida que finalizamos esta sección de la disciplina de memorizar las escrituras, recuerde que memorizar versículos no es un fin en sí mismo. La meta no es ver cuántos versículos podemos aprender de memoria. La meta es la piedad. La meta es memorizar la palabra de Dios para que pueda transformar nuestra mente y nuestra vida. Jerry Bridge dijo respecto a esto, y cito: "Estoy muy consciente de que la memorización de las Escrituras ha caído en desuso ampliamente en nuestros días. Pero permítame decir con la mayor gracia y firmeza que me sea posible: no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestra mente, donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para transformarnos. Sé que requiere esfuerzo y que a veces es desalentador cuando no podemos recordar exactamente un versículo que nos hemos esforzado mucho por aprender de memoria. Sin embargo, la verdad es que todas las formas de disciplina demandan esfuerzo y con frecuencia son desalentadoras. Pero la persona que persevera en cualquier disciplina, a pesar del gran esfuerzo y los momentos desalentadores, cosecha el premio que la disciplina tiene la intención de producir". Fin de la cita. Meditar en la palabra de Dios, beneficios y métodos. Un triste rasgo de nuestra cultura contemporánea es que la meditación ha llegado a identificarse más con los sistemas de pensamiento no cristianos que con el cristianismo bíblico. Aún entre los creyentes, la práctica de la meditación muchas veces se asocia más con el yoga, la meditación trascendental, la terapia de relajación o alguna práctica de la nueva era, que con la espiritualidad cristiana. Dado que la meditación es tan importante en muchos grupos y movimientos espiritualmente falsos, algunos cristianos se sienten incómodos con el tema en general y desconfían de quienes se dedican a ella. Sin embargo, debemos recordar que la meditación es un mandato de Dios y que las personas piadosas de la Biblia fueron ejemplos de ella. Solo porque una secta adopte la cruz como símbolo no quiere decir que la Iglesia tenga que dejar de usarla. De la misma manera, no debemos descartar ni tenerle miedo a la meditación bíblica simplemente porque el mundo practica algo que denomina meditación. La clase de meditación que la Biblia estimula difiere de las otras clases de meditación de muchas maneras. En tanto que algunos abogan por un tipo de meditación en el que se hace todo lo posible por vaciar la mente, la meditación cristiana implica llenar la mente de Dios y de su verdad. Para algunos, la meditación es un intento de alcanzar una pasividad mental total, pero la meditación bíblica requiere una actividad mental constructiva. La meditación mundanal emplea técnicas de visualización mental cuyo propósito es crear su propia realidad. Mientras que la historia cristiana siempre ha tenido un lugar en la meditación para el uso santificado de la imaginación que Dios nos dio, la imaginación está a nuestro servicio para ayudarnos a meditar en las cosas que son verdaderas. Vea Filipenses 4:8. Además, en lugar de crear nuestra propia realidad por medio de la visualización, nosotros conectamos la meditación a la oración a Dios y a la acción humana responsable y llena del Espíritu para efectuar cambios. Además de estas distinciones, definamos la meditación como el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica con el objeto de entender, practicar y orar. La meditación va más allá de escuchar, leer, estudiar y aún de memorizar
como un medio de asimilación de la palabra de Dios. Una analogía sencilla sería una taza de té. En esta analogía, su mente es la taza con agua caliente y la bolsita de té representa su asimilación de las Escrituras. Escuchar la palabra de Dios es como sumergir la bolsita de té en la taza una vez. El agua absorbe algo del sabor del té, pero no tanto como ocurriría si sumergiera la bolsita por más tiempo. Leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios son como zambullidas adicionales de la bolsita de té en la taza. Mientras más veces entre el té en el agua, más penetrante será su efecto. La meditación, sin embargo, es como sumergir completamente la bolsita y dejarla en remojo hasta que todo el sabor intenso del té se haya extraído y el agua esté completamente castaño rojiza. Meditar en las Escrituras es dejar que la Biblia se remoje en la cabeza. Por consiguiente, podemos decir que así como el té tiñe el agua, la meditación tiñe nuestro pensamiento. Cuando meditamos en las Escrituras, ellas influyen sobre el pensamiento, ellas influyen sobre lo que pensamos de Dios, de los caminos de Dios y de su mundo, y de nosotros mismos. De manera similar, así como la bolsita de té le da sabor al agua por medio de la meditación constantemente, saboreamos o experimentamos la realidad que el texto enseña. La información del texto se convierte en experiencia en nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida. La lectura de la Biblia le habla al creyente, por ejemplo, del amor de Dios. Es más probable que la meditación convenza a la persona y, de las maneras bíblicas apropiadas, haga que sienta que Dios la ama. Josué 1:8 y la promesa de éxito. En Josué 1:8 hay una conexión bíblica específica entre el éxito y la práctica de la meditación en la palabra de Dios. Cuando el Señor le encargó a Josué que sucediera a Moisés como líder de su pueblo, le dijo: Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Debemos recordar que la prosperidad y el éxito de los que el Señor hablaba son la prosperidad y el éxito a los ojos de Dios y no necesariamente a los del mundo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, sabemos que la principal aplicación de esta promesa serían las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo, la prosperidad del alma y el éxito espiritual. Aunque cierta medida de éxito por nuestro esfuerzo humano generalmente también ocurrirá cuando vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios. Sin embargo, habiendo hecho esta salvedad, no perdamos de vista la relación entre la meditación en la palabra de Dios y el éxito verdadero. El éxito verdadero se les promete a los que meditan en la palabra de Dios, que piensan profundamente en las Escrituras no solo una vez al día, sino en momentos a lo largo del día y la noche. Meditan tanto que las Escrituras saturan su conversación. El fruto de su meditación es la acción. Hacen lo que encuentran escrito en la palabra de Dios y, como consecuencia, Dios hace prosperar su camino y les concede el éxito. ¿Por qué? Porque esforzarse por obedecer todo lo que allí está escrito en la palabra de Dios es solo una de las maneras bíblicas de describir lo que el Nuevo Testamento caracterizaría como la búsqueda de la semejanza a Cristo, y a Dios le encanta bendecir la conformidad a su Hijo. Desde la eternidad pasada, Dios predestinó que todos los que son suyos llegarán a ser como Cristo. Vean Romanos 8:29. Para toda la eternidad futura, todos los que están en Cristo serán glorificados.
Vea Romanos 8:30. Es decir, seremos como Él. 1 Juan 3:2. Gente sin pecado, perfecta, que refleja la gloria de Dios para siempre. Así que durante nuestra peregrinación terrenal, cuanto más obedezcamos la palabra de Dios, cuanto más lleguemos a ser como Cristo, más cumplimos el plan eterno de Dios de hacernos como su Hijo. Por eso es que a Dios le encanta bendecir la obediencia. Así como la meditación lleva a la obediencia resulta en la bendición de Dios. No se nos dice cuánto de esa bendición es material y cuánto espiritual, o qué parte de esa bendición es en este mundo y qué parte en el venidero. Pero sabemos que Dios sí bendice la obediencia. ¿De qué manera nos cambia la disciplina de la meditación y nos coloca en el camino de la bendición de Dios? David dijo en el Salmo 39:3: Cuanto más pensaba, más me enardecía. La palabra hebrea que se traduce aquí como pensaba está relacionada estrechamente con la que se traduce como meditar en Josué 1:8. Semejante a la meditación de David, que provocó que el fuego de su enojo ardiera más, cada vez que escuchamos, leemos, estudiamos o memorizamos el fuego de la palabra de Dios, vea Jeremías 23:29, la suma de la meditación se transforma en un fuelle sobre el fuego de lo que hemos encontrado, que hace que arda más intensamente en nuestra experiencia en ese momento. Así como cuando un fuego arde con mayor intensidad, irradia más luz y más calor, cuando nosotros le aplicamos el fuelle de la meditación al fuego de la palabra de Dios, vemos más luz, percepción y entendimiento, y sentimos más calor, pasión por la acción obediente. Como resultado de este crecimiento en la obediencia de ser como Cristo, dice el Señor, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Además de un fuelle sobre un fuego, la meditación también puede compararse con permanecer cerca del fuego. Imagine que usted estuvo afuera en un día helado y luego entra a donde hay una chimenea con fuego vivo y caliente. Mientras camina hacia él, usted siente mucho frío. Extiende sus manos hacia el fuego y las frota enérgicamente durante los 2 segundos que tarda en pasar más allá del resplandor y el calor. Cuando llega al otro lado de la sala, cae en cuenta: todavía tengo frío. ¿Qué le pasa? ¿Hay algo mal dentro de usted? ¿Es usted solo un receptor de calor de segunda? No, el problema no es usted, es su método. Usted no se quedó cerca del fuego. Si quiere calentarse, tiene que permanecer cerca del fuego hasta que le caliente la piel, luego los músculos y luego sus huesos hasta que haya entrado completamente en calor. El no permanecer es la razón por la que muchos no recuerdan o no logran calentar su corazón cerca del fuego de la palabra de Dios. Sus ojos tardan 2 segundos en pasar por el fuego del primer versículo del capítulo que están leyendo. Luego tardan más o menos 2 segundos en leer el versículo 2. Y después otros 2 segundos mientras sus ojos pasan por el versículo 3. Y así hasta terminar la lectura. No importa cuántos episodios de 2 segundos tenga usted, rara vez recordará o se conmoverá por algo que mire durante 2 segundos. Por consiguiente, es probable que el problema no sea su memoria ni su corazón frío, sino su método. Entonces, ¿por qué no recuerda lo que lee en la Biblia? ¿Podría ser simplemente que no deja que su mente piense detenidamente en algo que ha leído? ¿Y por qué la asimilación de la palabra de Dios a menudo nos deja tan fríos y parece tener tan poco éxito en nuestra vida espiritual? El pastor puritano Thomas Watson tiene la respuesta.
Y cito: el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Fin de la cita. Salmo 1, versículo 1 al 3. Las promesas. Las promesas de Dios en el Salmo 1, versículo 1 y 3, en relación con la meditación, son tan generosas como las de Josué 1:8. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Nosotros pensamos en lo que nos deleitamos. El hombre y la mujer que han encontrado el deleite romántico piensan el uno en el otro a toda hora. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, porque es la revelación de Dios, pensamos en ella. Es decir, meditamos en ella varias veces a lo largo del día y la noche. Según el Salmo 1, el resultado de esa meditación es la estabilidad, la productividad, la perseverancia y la prosperidad. Un escritor lo dijo de manera concisa: los que prosperan de la mejor manera generalmente son los que meditan por el mayor tiempo. El árbol de su vida espiritual se desarrolla mejor con la meditación, porque lo ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Vea Efesios 5:26. Limitarse a escuchar o leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como cuando una lluvia breve cae sobre la tierra dura. Independientemente de la cantidad o de la intensidad de la lluvia, la mayor parte se escurre y es poco lo que penetra. Por el contrario, la meditación abre el suelo del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre profundamente. El resultado es una productividad extraordinaria y prosperidad espiritual. Considere eso nuevamente. Muchos que leen este libro son personas que escuchan mucho de la Biblia en la iglesia y tal vez luego otra vez en algún estudio bíblico a media semana. Es posible que usted escuche frecuentemente enseñanza bíblica grabada y música cristiana también. Es posible que lea las Escrituras casi todos los días y tal vez también otros libros cristianos como este. Como consecuencia, cada semana se encuentra con una cantidad torrencial de la verdad de Dios, por no hablar del caudal de toda otra información que pasa a toda velocidad a través de sus ojos y sus oídos. Pero si no absorbe una parte del agua de la palabra de Dios que encuentra, no estará mucho mejor debido al contacto. Escuchar y leer la Biblia es exponerse a las Escrituras. Es necesario, pero solo es el punto de partida. Después de exponernos a las Escrituras, necesitamos absorberlas. La meditación es la absorción de las Escrituras. Y es la absorción lo que lleva a la experiencia con Dios y a la transformación de vida que anhelamos cuando acudimos a la Biblia. Sí, queremos escuchar y leer la Biblia, a menudo y mucho, pero sin el agregado de la meditación, como advirtió el gran hombre de oración y fe George Mueller. Y cito: la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua corre por una cañería. Fin de la cita. El autor del Salmo 119 estaba seguro de que él era más sabio que todos sus enemigos. Vea el versículo 98. Además dijo: tengo mejor percepción que mis maestros. Versículo 99. Es porque había oído, leído, estudiado o memorizado la palabra de Dios más que todos y cada uno de sus enemigos y maestros? Probablemente no. El salmista
Era más sabio no necesariamente por tener más información, sino por tener un mayor entendimiento. Pero ¿cómo adquirió más sabiduría y entendimiento que cualquier otro? Su explicación expresada en una oración fue: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Salmo 119, 98, 99. Creo que la meditación es más importante aún para la productividad y la prosperidad espiritual en nuestros días que en el antiguo Israel. Aunque el aporte total de la palabra de Dios fuera el mismo para nosotros que para los de la época del salmista, combinado con nuestra asimilación de las Escrituras, nosotros también experimentamos una inundación de información que el autor del Salmo 119 nunca habría imaginado. Súmele a esto algunas de nuestras responsabilidades adicionales actuales y el resultado es una distracción mental y una disipación que supera nuestra capacidad de absorber las Escrituras. Debido a la avalancha de datos que existe en la actualidad, cada cuantos minutos más información nueva llega a ser disponible para nosotros que la que Jonathan Edwards había encontrado en toda su vida en el siglo XVIII. Hay que reconocer que él tenía muchas responsabilidades que requerían mucho tiempo, como cuidar su caballo, que la mayoría de las personas ya no necesitan hoy. Por otro lado, no tuvo que contestar un solo teléfono en su vida. Pese a estas inconveniencias, su mente, como la del salmista, no se distraía tanto como la nuestra por la información y el entretenimiento instantáneos y ubicuos. Por causa de estas cosas, para nosotros hoy es más difícil que nunca antes concentrar nuestros pensamientos, especialmente en Dios y en las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos volver a los días de Edwards a menos que nos mudemos a las selvas de Papúa Nueva Guinea. Y aún así, hemos vivido demasiado tiempo en la era de la información como para escapar de su influencia. Sin embargo, podemos reconstruir un orden para nuestros pensamientos y recuperar algo de la capacidad de concentración, especialmente en la verdad espiritual, a través de la meditación bíblica. Pero esto requerirá disciplina. De hecho, esa es exactamente la manera en la que los hombres como Jonathan Edwards se disciplinaron a sí mismos. En la encantadora biografía que escribió Elizabeth Dodds sobre Sarah, la esposa de Jonathan Edwards, la autora dijo lo siguiente sobre la determinación de Jonathan en cuanto a la meditación, y cito: cuando era más joven, Edwards había pensado en cómo usar el tiempo que tenía que pasar haciendo viajes. Después de mudarnos a Northampton, ideó un plan para sujetar un papelito en cierto lugar de su abrigo, asignándole un número al papel y dándole la orden a su mente de que relacionara un tema con ese trozo de papel. Después de un viaje tan largo como los 3 días de regreso desde Boston, estaba repleto de papeles. Al volver a su estudio, se quitaba metódicamente los papeles y anotaba los pensamientos que cada papelito le recordaba. Fin de la cita. No es necesario que vayamos por ahí repletos de papeles como un puercoespín, pero podemos ser transformados al cambiar nuestra manera de pensar. Vea Romanos 12:2, a través de la meditación disciplinada en las Escrituras. Es posible que no seamos tan fructíferos o tan exitosos espiritualmente como un Jonathan Edwards, pero podemos ser más sabios que nuestros enemigos, tener más entendimiento que nuestros maestros, experimentar todas las promesas de Josué 1:8 y de Salmo 1 y ser más piadosos si meditamos bíblicamente. Santiago 1:25. Las promesas del Nuevo Testamento. Las promesas expansivas
que Dios da a quienes meditan en su palabra van del Antiguo al Nuevo Testamento. Por ejemplo, da esta seguridad: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. Observe primero que la promesa no es sólo para alguien que mira la ley perfecta de Dios como un lector indiferente, sino en vez de eso, para el que la mira atentamente. Eso es meditación. Observe que a lo opuesto del que medita se le llama oidor olvidadizo. No hay mucha diferencia entre haberse vuelto un oidor olvidadizo y ser un lector olvidadizo de la palabra de Dios, que es en lo que muchos lectores de la Biblia tienen que admitir que se han convertido. Entonces, según este versículo, ¿por qué olvidamos lo que leemos en la Biblia? ¿Es solamente por una mala memoria? No, es la falta de meditación. Después, Santiago 1:25 enseña que al contemplar meditativamente las Escrituras, usted se convierte en un hacedor eficaz de las Escrituras. Recordemos que ese es el objetivo. La obediencia a Dios, o sea, ser como Cristo, es el fin. La meditación es solo uno de los medios. En otras palabras, nuestro propósito principal no es llegar a ser más competentes o disciplinados con la meditación. Nuestro propósito es la piedad. Y entonces, el que es un hacedor eficaz, que está llegando a ser más semejante a Jesús, quien fue perfectamente obediente a la ley perfecta de Dios, será bienaventurado en lo que hace. ¿Le resulta familiar? Se parece muchísimo a la promesa del Salmo 1, versículo 3, para los que meditan en la palabra de Dios y prosperan en todo lo que hacen. Hemos visto que así como la meditación lleva a la obediencia da como resultado la bendición de Dios. ¿Desea usted la bendición de Dios para su vida? Por supuesto que sí. De acuerdo con los textos que hemos analizado, la bendición de Dios está relacionada con nuestra obediencia a Dios. No ganamos la bendición de Dios por obedecer, porque sus bendiciones siempre son por gracia. De hecho, a veces Dios nos bendice incluso en y a pesar de nuestra desobediencia. Pero sabemos que no podemos esperar la bendición de Dios por separado de la obediencia. Así que la pregunta es, ¿qué hará que seamos más obedientes mañana que hoy? El solo hecho de leer la Biblia. Bueno, como vimos, las personas pueden leer la Biblia todos los días y básicamente permanecer sin cambios. En general, no es la mera lectura de la Biblia lo que nos convierte en un hacedor eficaz de ella, sino la meditación. Entonces, ¿cómo meditamos cristianamente? Elija un pasaje apropiado. La manera más fácil de decidir en qué meditar es eligiendo el versículo, la frase o la palabra que más le impacte del pasaje bíblico que leyó. Entonces, después de su lectura, vuelva a eso que le llamó la atención y medite en ello. Obviamente, este es un enfoque subjetivo, pero cualquier enfoque va a ser subjetivo en cierto modo. Además, la meditación es esencialmente una actividad subjetiva, hecho que subraya la importancia de fundamentarla en las Escrituras. El recurso perfectamente objetivo. Los versículos que se relacionan claramente con sus intereses y necesidades personales son objetivos claros para la meditación. Aunque no queremos abordar la Biblia simplemente como un compendio de consejos sabios, una colección de promesas o una hoja de respuestas, la voluntad de Dios es que le prestemos atención a las cosas que Él ha escrito y que se aplican directamente a nuestras circunstancias.
Si ha estado luchando con su vida interior y lee Filipenses, entonces probablemente necesite meditar en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Tiene en mente la salvación de un amigo o de un familiar? Si se encuentra con Juan 4, podría sacar provecho meditando sobre la forma de comunicarse de Jesús y estableciendo un paralelo con su propia situación. ¿Se siente distanciado de Dios o que su condición espiritual pasa por una etapa de aridez? Buscar indicios del carácter de Dios y enfocarse en ellos es una buena elección. Una de las maneras más consistentemente beneficiosas para seleccionar un pasaje para meditar es discernir el mensaje principal de la sección de su encuentro con las Escrituras y meditar en su significado y aplicación. Por ejemplo, hace poco leí Lucas 11. En la versión que yo estaba usando, ese capítulo tiene 10 párrafos. Elegí una sección, la de los versículos 5 al 13. El tema principal de ese párrafo es la perseverancia en la oración. Reflexioné en esa idea, especialmente como está descrita en los versículos 9 y 10, que hablan de pedir, buscar y llamar a la puerta. O puede limitar el foco para determinar el versículo o los versículos claves del pasaje que ha leído. Elegir uno de ellos como su tema de meditación le permite centrar la atención en los temas principales, las grandes ideas de las Escrituras. Porque independientemente de lo conocido que pueda ser el versículo clave, nunca exploramos del todo las profundidades de las grandes verdades de la Biblia. Nunca podemos reflexionar demasiado, por ejemplo, en temas como la persona y la obra de Jesús, en cualquier aspecto del Evangelio o en los atributos de Dios. Entonces, la regla general para su asimilación de las Escrituras a diario, individualmente, es que debe incluir la lectura tanto como la meditación. Lea extensivamente, como un capítulo o más. Luego repase lo que haya leído y seleccione algo específico del pasaje para enfocar en eso su meditación. Lea a gran escala. Medite en algo pequeño. Seleccione un método de meditación. Meditar no es cruzar sus brazos, reclinarse en su silla y quedarse mirando el techo. Eso es soñar despierto, no meditar. Soñar despierto no siempre es una pérdida de tiempo. Puede ser un descanso muy necesario y merecido para la mente, tan importante como la relajación es a menudo para el cuerpo. Nuestro Padre benévolo no siempre está aguijoneándonos para que produzcamos y, como he escrito en otra parte, se puede soñar despierto para no hacer nada y hacerlo para la gloria de Dios. A diferencia de soñar despierto, donde usted deja volar su mente, con la meditación enfoca los pensamientos. Le presta atención al versículo, a la frase, a la palabra o a la enseñanza de las escrituras que eligió. En lugar de una falta de rumbo mental, en la meditación su mente está encauzada, va hacia alguna parte, tiene una dirección. El método de meditación que elija determinará la dirección que tome su mente. A continuación, hay 17 métodos para meditar en las Escrituras. Yo uso todos de vez en cuando y ninguno en particular todo el tiempo. ¿Por qué presento tantos? Porque es probable que a usted le resuenen algunos de estos métodos más que otros, mientras que las inclinaciones de otra persona podrían ser precisamente opuestas a las suyas. Y porque, como a mí, es probable que a usted le guste un poco de variedad.
Método de meditación número 1. Haga énfasis en diferentes palabras del texto. Este método toma el versículo o la frase de las Escrituras y le da vueltas para examinar cada faceta como si fuera un diamante. Una meditación sobre las palabras de Jesús al principio de Juan 11:21 sería algo así. Y continúa, dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego acá en el libro hace una, ¿cómo sería? Algunas cursivas, algunas formas de marcar. No puedo describir en un audiolibro, pero por ejemplo en la primera frase pone yo soy la resurrección y la vida y yo pone en cursiva. En la segunda repetición soy pone en cursiva, en la tercera pone la en cursiva, en la cuarta pone resurrección en cursiva y así sucesivamente. Ok. Por supuesto que el sentido no es simplemente repetir en vano cada palabra del versículo hasta que se haya hecho énfasis en todas. El propósito es reflexionar profundamente en la luz, ¿verdad?, que brilla dentro de nuestra mente cada vez que se le da una vuelta al diamante de las Escrituras. Es simple pero efectivo. Me resulta particularmente útil cuando me cuesta concentrarme en un pasaje. Método de meditación número 2. Reescriba el texto con sus propias palabras. Desde los primeros días de su educación en el hogar, el padre de Jonathan Edwards le enseñó a pensar con un lápiz en la mano, costumbre que conservó a lo largo de su vida. Meditar con lápiz en la mano o con los dedos sobre el teclado puede ayudarlo a enfocar su atención en el asunto en cuestión mientras estimula su flujo de pensamientos. Con este método, imagine que está enviando el versículo que eligió en un mensaje a alguien. ¿Cómo expresaría exactamente el contenido del versículo, pero sin utilizar las palabras del versículo? Parafrasear el versículo en el que está reflexionando también es una buena manera de asegurarse que entiende el significado. Tengo un amigo que dice que para él el método más productivo de abrir un texto es parafrasear versículos al estilo de Amplified Bible en inglés. El solo hecho de pensar en sinónimos y en otras maneras de replantear el sentido de una parte de la palabra de Dios es en sí mismo una forma de meditación. Método de meditación número 3. Formule un principio del texto. ¿Qué enseña? Si bien este método puede servir cuando medita en una parte tan corta como un versículo o tan larga como un capítulo, es especialmente útil cuando se enfoca en algo más que solo una frase o dos. Considérelo una especie de resumen del mensaje principal del pasaje. Este método puede compararse con la elaboración de la presentación de una tesis sobre la sección de las Escrituras que usted ha leído. De esa manera, un principio derivado de Mateo 6, 9, 13 puede exponerse de la siguiente forma. Jesús les enseña a sus seguidores cómo orar. Y el principio extraído de un pasaje largo como Lucas 8, 19, 56 podría ser: Jesús tiene autoridad sobre la creación, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Cuanto más memorablemente pueda exponer el principio, mejor. Eso es lo que el Dr. R.G. Lee hizo en uno de los sermones estadounidenses más conocidos del siglo XX. Redujo la historia de Nabot, Acab y Jezabel del Antiguo Testamento a una frase inolvidable: el día de pago, algún día. Una vez que haya desarrollado el principio, dé el segundo paso y piense en una manera de reformularlo en una frase
o en una línea que luego sea fácil de recordar cuando se pregunte: ¿cuál era el versículo en el que medité esta mañana? Método de meditación número 4. Piense en una ilustración del texto. ¿Qué imagen lo explica? La ilustración es una descripción visual que explica, clarifica o confirma el objeto de su meditación. Puede ser una anécdota personal, un acontecimiento de las noticias o de la historia, una cita textual, una analogía, una canción, cualquier cosa que arroje luz sobre el pasaje. La ilustración es la terminación de una frase que comienza con «es como». Jesús solía usar ilustraciones en sus enseñanzas. En Lucas 13, 18, 21 vemos, y cito: Entonces Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín, crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Fin de la cita. Evidentemente, en algún momento previo a este episodio, él, en su humanidad, había meditado en la naturaleza del reino de Dios y llegó a estas dos analogías. O bien hizo lo contrario y una vez al observar un árbol que tenía nidos y otra vez al ver cómo agregaban levadura a la harina, se preguntó qué verdad bíblica podía ilustrar cada hecho. El apóstol Pablo usó ilustraciones en 1 Tesalonicenses 5, 2, 3, como lo hizo Santiago en Santiago 1, 6. Lo primero que tiene que hacer cuando quiera describir un pasaje es considerar si hay una historia en la Biblia que ilustre el sentido del versículo en el que medita. O, si usted medita en una historia, si en alguna parte de las Escrituras hay un versículo suelto que resuma el sentido de esa historia. Si el versículo que considera no está en los Evangelios, piense si ilustra algo que Jesús dijo o hizo. Otra manera de usar este método es invertirlo y preguntar qué puede ilustrar este texto en particular. Por ejemplo, ¿es una ilustración de otro pasaje de las Escrituras o de algo en las palabras o los hechos de Jesús? Método de meditación número 5. Busque cómo aplicar el texto. El resultado de la meditación debe ser la aplicación. ¿Cómo masticar sin tragar? La meditación está incompleta sin algún tipo de aplicación. Esto es tan importante que toda la próxima sección de este capítulo está dedicada a aplicar la palabra de Dios. Así que pregúntese: ¿cómo debo responder a este texto? ¿Qué querrá Dios que yo haga como consecuencia de mi encuentro con esta parte de su palabra? La Biblia nos dice que pongamos en práctica la palabra, Santiago 1:22. Por lo tanto, ¿cómo debería cumplir esta parte de ella? Hay algo que empezar, detener, confesar, orar, creer o decirle a alguien. Si se dice a sí mismo: no cerraré mi Biblia hasta que yo sepa por lo menos una cosa que el Señor quiere que yo haga con este versículo, meditará. Método de meditación número 6. Pregunte de qué manera señala al texto, a la ley o al Evangelio. Una forma de pensar de la Biblia es que nos presenta la ley de Dios y el Evangelio de Dios. La ley, básicamente el Antiguo Testamento, consiste en qué requiere nuestro Dios santo y justo de las personas para que tengan la justificación necesaria para vivir con Él en el cielo. El Evangelio, básicamente el Nuevo Testamento, es la buena noticia de que nuestro Dios amoroso y misericordioso ha proporcionado por medio de Jesús la justificación que Él requiere en su ley. Con este método de meditación, usted busca de qué manera el pasaje en el que está meditando apunta hacia algún aspecto de la ley, del Evangelio o de ambos. Con un versículo como el Salmo 23:1, por ejemplo, el Señor es mi pastor, podríamos decir que señala al Evangelio en el hecho
que Jesús dijo de sí mismo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Juan 10:11. Pero, ¿por qué necesitamos un pastor y por qué el buen pastor tuvo que dar su vida por las ovejas? Porque, y aquí el Salmo 23:1 también puede señalar indirectamente la ley, todos nosotros somos como ovejas que se han apartado de la ley de Dios. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Tal vez no siempre sea tan fácil trazar las líneas hacia otros textos o ver conexiones con la ley y el Evangelio como lo es en el Salmo 23. Pero, con un poco de práctica, verá que se volverá mucho más perceptivo a los grandes temas de las Escrituras, aun cuando esté considerando una parte muy pequeña de ellas. Método de meditación número 7. Pregunte de qué manera señala el texto a algo acerca de Jesús. Este método es similar al anterior, pero se enfoca totalmente en la persona y en la obra de Jesucristo. Después de su resurrección, cuando Jesús iba por el camino a Emaús con 2 creyentes, dice que, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Lucas 24:27. Fundamentalmente, este enfoque a la meditación intenta hacer lo mismo, es decir, examina el texto para ver cómo puede indicar algo acerca de quién es Jesús o de lo que él hizo. Entonces puede buscar de qué manera Jesús cumplió o encarnó el texto, como vimos en el Salmo 23:1, o a la inversa, de qué forma es Él lo pura y perfectamente opuesto a ello, si habla del pecado. Fíjese si lo que está considerando se parece en algún aspecto a lo que Jesús llevó a cabo por medio de su vida o de su muerte, o que logrará algún día cuando regrese. Como Jesús nos enseñó, entrenémonos para pensar cristocéntricamente en el pasaje que tenemos por delante. Método de meditación número 8. Averigüe qué pregunta se responde o qué problema se resuelve con el texto. En este enfoque, usted observa el texto que tiene enfrente como la respuesta a una pregunta o la solución a un problema. Con ese supuesto, usted plantea: ¿cuál es la pregunta? ¿O cuál es el problema? Si meditan Jesús lloró, Juan 11:35, ¿qué pregunta responde eso? ¿Qué le parece? ¿Era Jesús completamente humano? Bueno, Jesús lloró. Eso no responde todo en cuanto a la pregunta, pero sí le dice algo importante sobre su humanidad. Si medita sobre Juan 3:16 y considera que ese versículo es la solución a un problema, ¿cuál es el problema? Una manera de enunciar el problema podría ser: ¿cuál es el plan de Dios para la vida eterna? Método de meditación número 9. Ore mientras lee el texto. Este método en especial puede ayudarle a expresar el espíritu del salmista en el Salmo 119:18. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. El Espíritu Santo es el gran guía a la verdad de Dios. Vea Juan 14:26. Además, la meditación cristiana va más allá de la concentración atenta de los humanos o de la energía mental creativa. Cuando usted usa un versículo bíblico para orar, somete su mente a la iluminación del Espíritu Santo en el pasaje e intensifica su percepción espiritual. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ore pidiendo que Él ilumine su meditación. Recientemente medité en el Salmo 119:50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Oré usando este texto como base de esta manera, y cito: Señor, tú conoces la aflicción por la que estoy pasando en este momento. Tu palabra promete consolarme en mi aflicción. Tu palabra puede vivificarme en mi aflicción. Yo realmente creo que es verdad.
Tu palabra me ha vivificado en la aflicción en el pasado y confieso mi fe en ti de que me vivificará en esta experiencia. Te ruego que me vivifiques ahora por medio del consuelo de tu palabra. Fin de la cita. Mientras oraba este texto, el Espíritu Santo empezó a recordarme verdades de las Escrituras acerca de la soberanía de Dios sobre su iglesia, su providencia sobre las circunstancias de mi vida, su poder, su presencia y su amor constantes, etc. En ese tiempo prolongado de meditación y oración, mi alma se vivificó y sentí que el Consolador me confortó. La meditación bíblica siempre debe incorporar dos partes, el cristiano y el Espíritu Santo. Usar un texto bíblico para orar es una invitación que el cristiano le hace al Espíritu Santo para que mantenga su luz divina sobre las palabras de las Escrituras, a fin de que le haga ver lo que usted no puede ver sin él. Método de meditación número 10. Memorice el texto. Como se mencionó antes en este capítulo, la memorización estimula la meditación. Dicho de otro modo, cuando usted memoriza un versículo, piensa en él. La repetición mental del texto que la memorización requiere fomenta simultáneamente la reflexión en él. Después de aprender de memoria un texto de las Escrituras, usted puede meditar en él cuando va a su trabajo, cuando camina, cuando está cocinando, cuando se queda dormido o en cualquier otro momento que elija. La persona más constante y diligente para memorizar pasajes de las Escrituras que yo he conocido personalmente es el Dr. Andrew Davis, quien escribió: no hay disciplina más útil para este minucioso proceso de la meditación de versículo por versículo que la memorización. La memorización no es lo mismo que la meditación, pero es casi imposible que alguien pueda memorizar un pasaje de la Biblia sin profundizar un poco en su entendimiento de esos versículos. Además, una vez que se ha memorizado el pasaje, está a su disposición toda una vida de reflexión. Método de meditación número 11. Cree una expresión artística del texto. Esta forma de abordar el pasaje consiste en darle una expresión tangible a sus meditaciones con un boceto o alguna otra manifestación material de sus pensamientos. Podría componer una canción o un poema basado en el texto, como nos anima el Salmo 96.1. Canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor. No hace falta que sea laboriosa o larga, y no importa si es de una sola nota, como un canto llano. Muchas veces podría ser completamente espontánea. Jonathan Edwards escribió que frecuentemente esta era su práctica. Mientras caminaba solo por el bosque y en lugares solitarios para meditar, hablar a solas, orar y conversar con Dios, era siempre mi manera, en momentos como esos, de expresar cantando mis contemplaciones. Usted puede hacer lo mismo, de manera impulsiva, improvise una melodía y cante el texto y o sus pensamientos al respecto como una nueva canción para el Señor mientras reflexiona en su palabra. Método de meditación número 12. Examine el texto con las preguntas de Filipenses 4.8. Hace poco meditaba en Filipenses 4.8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Se me ocurrió que las indicaciones que se dan allí para meditar en estas cosas podrían dar una guía para meditar en cualquier versículo de las Escrituras, así como para meditar en la vida. Como resultado, y después de consultar varias traducciones de Filipenses 4.8, elaboré una serie de preguntas con base en el versículo. ¿Qué es verdadero en esto? ¿O qué significa? ¿O qué verdad ejemplifica? ¿Qué tiene esto de honorable? ¿Qué tiene esto de justo o correcto? ¿Qué tiene esto de puro o cómo ejemplifica la pureza?
¿Qué es bello en esto? ¿Qué tiene esto de admirable? ¿Qué tiene esto de excelente, es decir, que supera a otros de su clase? ¿Qué tiene esto de digno de alabanza? Entonces, ya sea que medite en un versículo o en una historia bíblica o en algo de su vida, circunstancias, un acontecimiento, una experiencia, un encuentro con alguien, una parte de la creación, de hecho, cuando piense en cualquier cosa, las preguntas de Filipenses 4:8 pueden ser una guía útil. Método de meditación número 13. Haga las preguntas de Joseph Hall acerca del texto. Joseph Hall, 1574-1656, fue un devoto obispo anglicano de Norwich, Inglaterra. Su libro del año 1606, El arte de la meditación divina, fue uno de los libros más vendidos e influyentes de su época. En este clásico devocionario puritano abordó y dio ejemplos del uso de 10 preguntas útiles para meditar en las Escrituras. Las preguntas de Hall me parecen sumamente estimulantes para el pensamiento cuando me estoy preparando para predicar o escribir o hacer cualquier tipo de presentación, pero especialmente cuando hago mi meditación devocional en las Escrituras. Las he modificado y ampliado un poco para hacerlas más claras para los lectores contemporáneos. ¿En qué está meditando? Defina o describa lo que es. ¿Cómo se divide o qué partes lo componen? ¿Qué lo ocasiona? ¿Qué produce esto? Es decir, ¿cuáles son sus frutos y efectos? ¿Cuál es su lugar, ubicación o uso? ¿Cuáles son sus cualidades y suplementos? ¿Qué es lo contrario, contradictorio o diferente a esto? ¿Qué se compara a esto? ¿Cuáles son sus títulos o sus nombres? ¿Cuáles son los testimonios o ejemplos en las Escrituras al respecto? La primera pregunta es la más difícil, pero también es la más importante, pues la respuesta llega a ser lo que tratan las preguntas siguientes. Entonces, si el versículo en el que medita es, por ejemplo, Romanos 8:28, su respuesta a la primera pregunta podría ser algo como el control de Dios sobre todas las cosas para el bien de su pueblo. Luego, sus divisiones o partes de la segunda pregunta incluirían el control de Dios, todas las cosas, el bien y su pueblo, porque estas son las divisiones o partes de lo que se definió como respuesta a la primera pregunta. Es posible que les sea útil guardar una copia de estas preguntas dentro de su Biblia y digitalmente en lugares que siempre estén a su disposición. ¿Son demasiadas 10 preguntas para una sola ocasión de meditación? Entonces, haga 1 o 2 por día, usando tal vez este método para meditar en un solo versículo a lo largo de la semana. Sean muchas o pocas, en la meditación frecuentemente es mucho más fácil responder preguntas específicas sobre el texto que pensar en él sin ningún tipo de guía. Por este motivo, además de las provistas anteriormente, usted puede elaborar otras listas de preguntas para usar durante la meditación. Cuando tenga sueño o esté cansado o distraído, buscar las respuestas a las preguntas concretas lo ayudará a reducir la divagación mental que se produce cuando no hay un método particular que lo ayude a enfocarse en el texto. Método de meditación número 14. Establezca y descubra un mínimo de nuevas perspectivas acerca del texto. Con este método usted determina desde el principio que no dejará de meditar en su texto hasta que descubra por lo menos cierta cantidad de ideas en él. La primera vez que yo lo hice meditaba en Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Decidí seguir poniendo la atención al versículo hasta que encontrara como mínimo 10 perspectivas. En este caso, decidí pensar en 10 comparaciones entre Dios y el fuego. Las primeras fueron bastante fáciles. Dios es luz, dice la Biblia en 1 Juan 1:5, y el fuego emana luz. También Dios es el juez supremo, y en la Biblia
El fuego a veces es el instrumento del juicio de Dios. Pero después de unas 4 comparaciones rápidas entre Dios y el fuego, comenzó a complicarse. Pero ahí es donde empecé a ir más allá de lo que era bastante simple u obvio, para llegar a lo que requería una reflexión mayor. Solamente entonces percibí que superaba lo que ya me era conocido. Si no hubiera fijado la meta en 10, me habría detenido más o menos en 4 en esa ocasión, porque ahí es donde apareció el desafío mental. Pero a menudo necesito esa clase de desafío mental para profundizar en la palabra de Dios. Al menos 4 de mis amigos han confirmado una tarea legendaria que cada uno experimentó en una clase del seminario sobre los métodos de estudio que enseñaba el profesor Howard Hendricks en el Seminario Teológico de Dallas. Él les decía a sus alumnos que para la siguiente clase regresaran con, por lo menos, 25 observaciones sobre Hechos 1:8. Cuando lo hacían, les pedía que la siguiente vez regresaran con 25 observaciones más acerca de ese versículo. Finalmente les daba la tarea de que hicieran tantas observaciones como les fuera posible, además de las primeras 50. La mayoría creía que en ese punto prácticamente habían agotado Hechos 1:8 hasta que Hendricks exhortaba a la clase diciéndoles: por cierto, el récord histórico es de más de 600. No todo versículo de la Biblia es tan fértil como Hechos 1:8. Sin embargo, este método se basa en la creencia de que una mente infinita ha inspirado cada texto de las Escrituras y, por esa razón, siempre hay algo más para ver que lo que usted ya ha visto, más allá de lo bien que usted crea conocer determinado versículo. Tal vez sea una observación, una idea o una aplicación, pero es casi seguro que en ese texto hay algo que usted no ha observado o expresado antes. Método de meditación número 15. Busque una relación o un denominador común entre todos los párrafos o los capítulos que lee. Si lee un capítulo que tiene, digamos, 3 párrafos, busque la relación entre los 3. En Lucas 15, por ejemplo, hay una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. A todos se les encuentra y hay regocijo. En Marcos 5 leemos que Jesús demuestra su divinidad al ejercer autoridad sobre el reino espiritual, las enfermedades y la muerte. Si lee en más que un libro de la Biblia, busque un denominador común en todo lo que lee. ¿Puede ver, por ejemplo, a Jesús en los diferentes capítulos que está leyendo? ¿O cómo se relaciona cada uno con el Evangelio? ¿O qué le dice cada capítulo acerca de la crisis actual de su vida? Es posible que al final llegue a la conclusión de que uno o más de los capítulos que ha leído no tiene absolutamente ninguna aplicación para su crisis actual. Aunque así sea, es beneficioso explorar mentalmente las Escrituras, examinando y reflexionando en ellas de una manera mucho más detallista que la mera lectura. Método de meditación número 16. Pregunte cómo le habla el texto a su problema o su interrogante actual. Suponga que el problema actual en su vida es financiero. Después que haya terminado su lectura bíblica, repase lo que leyó y busque todos los versículos que aborden o puedan aplicarse a las finanzas. Después, considere lo que dice el pasaje, quizá usando el texto para orar o utilizando alguno de los métodos previos para meditar más. Si la preocupación inmediata en su vida tiene que ver con su familia, busque los versículos que tengan algo que decir acerca de las relaciones personales. Si está batallando con una interrogante persistente, vuelva a revisar todo lo que leyó en los últimos minutos y analice si hay algo que el Espíritu Santo pueda iluminar con relación a la respuesta. Cuando le pida al autor de las Escrituras: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas, Salmos 119, 18, es posible que se sorprenda por los textos
que Él usa para darle la percepción, el entendimiento o la aplicación en cuanto a su asunto o interrogante. Método de meditación número 17. Use el mapeo de meditación. El mapeo de meditación aplica los principios del mapeo mental a un texto de las Escrituras. Si le resulta desconocida la idea del mapeo mental o de métodos similares, tal vez quiera explorar brevemente el tema en la Internet. Es un tema que se puede entender rápidamente, especialmente si encuentra ejemplos de mapas mentales básicos. En esencia, un mapa mental es un esquema que resume información de una manera más visualmente atractiva y fácil de recordar que las palabras en líneas. La idea que quiere explorar se coloca en el centro de una página. Luego, a medida que surgen las ideas, se conectan a la imagen central por medio de líneas que parten de ella. Las subcategorías se conectan de manera similar a las ideas principales con ramas más delgadas y así sucesivamente. Se recomienda encarecidamente el uso de imágenes simples, símbolos y colores. Suponga que va a usar este método para meditar en Romanos 8:28. Empezaría poniendo las palabras del versículo en el centro de la hoja, quizá dibujando un círculo, un recuadro o una nube alrededor de ellas. La primera rama importante que radiaría del dibujo central sería sobre "y sabemos", y a medida que le prestara atención a cómo sabemos, así como a la conexión que este versículo tiene con el contexto inmediato, conectaría sus ideas con líneas o con ramas más finas a esa primera rama. La siguiente rama grande podría ser acerca de los que aman a Dios. De este primer nivel de ramas saldrían menores para quiénes son y amar a Dios. Después podría tener otra rama grande para todas las cosas, otra para ayudan a bien, etc. Cada rama principal tendría tanto fruto como sus meditaciones produzcan. En lo personal, este es uno de mis favoritos. No es una manera diferente de pensar, sino una manera diferente de escribir lo que piensa. A medida que las ideas nuevas frecuentemente fluyen de los enfoques nuevos, descubrí que este método de meditar en las Escrituras me ayuda a mantenerme enfocado en el texto bíblico mientras estimula mi proceso mental de lo que estoy mirando. No se apure, dedíquele tiempo. ¿De qué sirve leer 1, 3 o más capítulos de las Escrituras si, después de haber terminado, lo único que descubre es que no puede recordar ni una cosa de lo que ha leído? Es mejor leer una pequeña porción de las Escrituras y meditar en ella que leer una sección extensa sin meditación. El escocés Maurice Roberts escribió, y cito: "Nuestra era ha sido tristemente deficiente en lo que podría llamarse grandeza espiritual. Esto tiene su raíz en la enfermedad moderna de la superficialidad. Somos demasiado impacientes para meditar en la fe que profesamos. Lo que contribuye a una fe cristiana firme no es el examen rápido y ajetreado de los libros religiosos o el descuidado apuro por cumplir con las obligaciones religiosas. Más bien, la meditación pausada en las verdades del Evangelio y la exposición de nuestra mente a esas verdades es lo que produce el fruto de un carácter santificado". Fin de la cita. Lea menos si es necesario para meditar más, aunque muchos cristianos necesitan encontrar el tiempo para incrementar su lectura bíblica. Es posible que algunos pasen todo el tiempo que pueden leyendo la Biblia. Si no puede ampliar su horario para meditar en la lectura bíblica, lea menos para tener un poco de tiempo tranquilo para la meditación. Aunque encuentre momentos a lo largo del día en los cuales medite en la palabra de Dios, vea Salmos 119:97, la mejor meditación generalmente ocurre cuando forma parte de su principal encuentro diario con la Biblia. Que nuestra experiencia con la meditación bíblica sea tan gozosa y productiva como la de Jonathan Edwards, quien escribió estas líneas en su diario después de su conversión. Frecuentemente parecía haber mucha luz expuesta en cada oración y que se comunicaba un alimento tan estimulante
que no podía arreglármelas para leer. Muchas veces me extendía mucho en una frase para ver las maravillas que contenía, y aún así casi todas las frases parecían estar llenas de maravillas. Aplicar la palabra de Dios, beneficios y métodos. Dios dejó muy claro todo lo esencial de la Biblia, es decir, aquellas cosas que son fundamentales para conocerlo. Aún así, algunas partes de la Biblia son difíciles de entender. Incluso el apóstol Pedro dijo de las cartas de Pablo: algunos de sus comentarios son difíciles de entender. 2 Pedro 3:16. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos ocasionales para entender partes de las Escrituras, entender la Biblia no es nuestro problema principal. Mucho más frecuentemente, nuestra dificultad está en saber cómo aplicar a la vida cotidiana las partes de la palabra de Dios que entendemos claramente. ¿Qué dice de cómo criar a mis hijos? ¿De qué forma deberían influir las Escrituras en mis decisiones y relaciones en el trabajo? ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre la próxima decisión que tengo que tomar? ¿Cómo puedo conocer mejor a Dios? Estas son las clases de preguntas que frecuentemente hacen los lectores de la Biblia y así demuestran la urgencia de aprender la disciplina de aplicar la palabra de Dios. El valor de aplicar la palabra de Dios. La Biblia promete la bendición de Dios a los que aplican la palabra de Dios a su vida. La declaración clásica del Nuevo Pacto sobre el valor de integrar lo espiritual con lo concreto es Santiago 1, versículos 22 al 25, y cito: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fin de la cita. La afirmación similar de Jesús es concisa y poderosa. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Juan 13:17. Estos versículos nos dicen que puede haber un peligroso engaño al escuchar la palabra de Dios. Sin minimizar la suficiencia de las Escrituras ni el poder del Espíritu Santo para obrar a través del encuentro más casual con la Biblia, muchas veces nos podemos engañar en cuanto al impacto de las Escrituras en nuestra vida. Según Santiago 1, del versículo 22 al 25, podemos sentir la verdad de Dios con tanto poder que lo que el Señor quiere que hagamos llega a ser tan claro para nosotros como el rostro que vemos en el espejo cuando nos levantamos en la mañana. Pero si no aplicamos la verdad cuando la encontramos, sin importar cuán maravillosa haya sido la experiencia de descubrir la verdad, nos engañamos a nosotros mismos y creemos que se nos bendecirá por prestarle atención a la Biblia en esas ocasiones. Dios bendecirá por su obediencia al que hace lo que las Escrituras dicen. El que Dios bendiga a alguien por su obediencia equivale a las promesas de bendición, éxito y prosperidad que se dan en Josué 1:8 y en el Salmo 1, versículos 1 al 3, a los que meditan en la palabra de Dios. Eso se debe a que la meditación debería, finalmente, llevar a la aplicación a la obediencia como la de Cristo. Cuando Dios instruye a Josué que meditara en su palabra día y noche, le dijo que el propósito de meditar era para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito.
la promesa de entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas se cumpliría no solo como resultado de la meditación, sino como bendición de Dios por la aplicación que se forjó con la meditación. Espere descubrir una aplicación. Debido a que la voluntad de Dios para usted es que sea hacedor de su palabra, puede confiar en que Él quiere que usted encuentre una aplicación cada vez que acude a las Escrituras. Por la misma razón, puede creer que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarlo a dar cuerpo a sus percepciones. Por lo tanto, abra el libro con expectación. Anticipe el descubrimiento de una respuesta práctica a la verdad de Dios. Acudir a la Biblia con la fe de que encontrará una aplicación para ella marca una gran diferencia, comparado con creer que no la encontrará. El ministro y escritor puritano Thomas Watson, cuya influencia fue tan grande que Charles Spurgeon lo llamó la madre nodriza de los gigantescos hombres de fe evangélicos, estimuló la anticipación de la aplicación cuando dijo, y cito: «Tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensen de esta manera: Dios se refiere a mis pecados. Cuando presione cualquier deber, Dios se refiere a mí con esto». Muchos alejan las Escrituras de sí como si les concerniera solamente a los que vivieron en la época en que fue escrita. Pero si ustedes tienen la intención de sacar provecho de la palabra, llévenla a casa para ustedes mismos. Una medicina no hará ningún bien si no se aplica. Fin de la cita. Debido a que Dios inspiró las Escrituras, crea que lo que lee fue destinado para usted, al menos de alguna manera que se asocia con Cristo, así como para los primeros que recibieron el mensaje. Sin esa actitud, rara vez percibirá la aplicación de un pasaje de las Escrituras a su situación personal. Entienda el texto. Una mala comprensión del significado de un versículo lleva a aplicaciones equivocadas del mismo. Por ejemplo, algunos han aplicado la orden de Colosenses 2:21. No toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello, para prohibir casi todo lo imaginable. En tanto que puede haber buenos motivos para abstenerse de algunas de las cosas en contra de las cuales se usa este versículo. El texto se aplica incorrectamente cuando se utiliza de esa manera porque su significado se interpreta mal. Cuando se toma en su contexto, queda claro que estas palabras eran, en realidad, las consignas de un grupo ascético que el apóstol Pablo denunciaba como enemigo del Evangelio. Así que si usted leyera este versículo y pensara que tal vez se aplica su necesidad de bajar de peso, quizá le agradaría saber que esa es una aplicación inválida de una interpretación incorrecta. No obstante, un cambio de dieta podría ser la aplicación personal a la cual el Espíritu Santo lo guía a leer 1 Corintios 9:27. Thomas Watson tenía razón cuando dijo: «Tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes». Pero no podemos hacerlo hasta que entendamos qué propósito tenía para quienes lo escucharon primero. Si usted toma cada palabra del llamado de Dios a Abraham en Génesis 12:1-7 como si se hubieran dicho para usted, pronto se mudaría a Israel. Pero si entiende ese llamado particular como exclusivo para Abraham, todavía puede descubrir las verdades eternas que hay en él y aplicar cada palabra a sí mismo. ¿Ha seguido el llamado de Dios de acudir a Cristo? ¿Está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios donde sea que Él lo llame? ¿A un trabajo nuevo, a un lugar nuevo, al campo misionero y así sucesivamente? Tenemos que entender cómo se aplicó un pasaje cuando se dio por primera vez antes de que podamos comprender cómo se aplica ahora. Cuando Jesús dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43,
Su aplicación inmediata era para el ladrón que estaba en la cruz junto a él. Sin embargo, debido a que estas palabras son parte de las Escrituras y porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, según Timoteo 3:16, el Señor pretende que tengan aplicación para todos los creyentes. Obviamente, la aplicación contemporánea no es que cada cristiano se morirá hoy y estará con Jesús en el paraíso. Pero una forma en la que podemos aplicar este texto tiene que ver con prepararse para la muerte. Estamos conscientes de que es posible que la muerte llegue hoy y entonces nos examinamos en cuanto a nuestra preparación para ella. También podemos aplicar el texto con relación a la presencia de Cristo. Como cristianos, Cristo siempre está presente dentro de nosotros. Por consiguiente, Él está con nosotros hoy, aunque todavía no estemos en el paraíso. ¿Cómo cambia sus oraciones o su perspectiva el resto del día una fresca percatación de la presencia de Cristo? La promesa de Jesús al ladrón es un ejemplo de cómo no todas las promesas se hicieron para que se aplicaran hoy en exactamente la misma manera que en el contexto original. Aún así, muchas otras promesas son generales, universales y perpetuas en su aplicación. Un ejemplo obvio es Juan 3:16. Otro es Romanos 19. ¿Cómo podemos saber qué pasajes deberían aplicarse de alguna manera distinta al contexto original? Aquí es donde el conocimiento creciente de las Escrituras a través de oír, leer y, en particular, estudiar la Biblia genera dividendos. Porque mientras mejor entendamos la Biblia, más preparados estaremos para aplicarla. Ahora bien, yo sostengo que la mayor parte de las Escrituras es clara y directa en su significado básico. Nuestro problema sigue siendo más la falta de acción que de comprensión. Hay que entender las palabras de las Escrituras para ponerlas en práctica, pero si no las aplicamos, en realidad no las entendemos. Medite para discernir la aplicación. Ya hemos observado que la meditación no es un fin en sí misma. Sin embargo, pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales de las Escrituras es la clave que a menudo se descuida para ponerlas en práctica. Los datos de la información bíblica se convierten en aplicación práctica por medio de la meditación. Si leemos, escuchamos o estudiamos la palabra de Dios sin meditar en ella, no debería sorprendernos que sea tan difícil aplicar las Escrituras a situaciones concretas. Tal vez hasta podríamos entrenar a un loro para que aprenda cada versículo de las Escrituras que nosotros mismos hemos memorizado, pero si no aplicamos esos versículos a la vida, no serán de mucho más valor perdurable para nosotros que para el loro. ¿De qué manera se convierte la palabra memorizada en la palabra aplicada? Eso ocurre por medio de la meditación. La mayor parte de la información, incluso la información bíblica, pasa por nuestra mente como el agua por un colador. Generalmente nos llega tanta información cada día que retenemos muy poca. Pero cuando meditamos, la verdad permanece y percola. Podemos oler su aroma más plenamente y sentir mejor el sabor. A medida que reposa en nuestro cerebro, llegan nuevas perspectivas. La meditación calienta el corazón y la verdad fría se derrite y se convierte en acción apasionada. El Salmo 119:15 lo explica de esta manera. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. A través de la meditación de la palabra de Dios fue que el salmista entendió cómo considerar los caminos de Dios para vivir, es decir, cómo ser un hacedor de ellos. Para nosotros no es distinto. La manera de determinar cómo se aplica cualquier parte de las Escrituras a situaciones reales de la vida es meditar en esa parte de las Escrituras. Haga preguntas orientadas a la aplicación del texto. Como observamos anteriormente, hacer preguntas acerca del texto es una de las mejores maneras de meditar. Mientras más preguntas haga y responda sobre un versículo de las Escrituras, más lo entenderá y verá con más claridad cómo aplicarlo.
Aquí hay algunos ejemplos de preguntas orientadas a la aplicación que pueden ayudarlo a convertirse en un hacedor de la palabra de Dios. 1. ¿Revela este texto algo que yo debería creer acerca de Dios? 2. ¿Revela este texto algo por lo cual yo debería alabar a Dios, agradecerle o confiar en Él? 3. ¿Me revela el texto algo por lo cual debería orar para mí mismo o para otros? 4. ¿Me revela el texto algo acerca de lo cual yo debería tener una actitud nueva? 5. ¿Me revela el texto algo sobre lo que debería tomar una decisión? 6. ¿Me revela el texto algo que yo debería hacer por Cristo, por otros y por mí mismo? Hay veces en las que un versículo de las Escrituras tendrá una aplicación tan evidente para su vida que prácticamente saltará de la página, lo tomará de los hombros y lo apremiará para que usted haga lo que dice. Sin embargo, la mayoría de las veces hay que interrogar al versículo y hacerle preguntas pacientemente hasta que aparezca claramente una respuesta realista. Responda específicamente. Un encuentro con Dios a través de su palabra debe resultar en por lo menos una respuesta específica. En otras palabras, después de que haya concluido su tiempo de asimilación bíblica, usted debería poder especificar por lo menos una respuesta definitiva que haya dado o que dará lo que ha encontrado. Esa respuesta podría ser un acto explícito de fe, adoración, alabanza, gratitud u oración. Puede manifestarse pidiéndole perdón a alguien o dando una palabra de aliento. La respuesta puede implicar renunciar a un pecado o producir un acto de amor. Independientemente de cuál sea la naturaleza de esa respuesta, comprométase conscientemente a hacer por lo menos una acción siguiendo la asimilación de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto? ¿Cuántas veces ha cerrado su Biblia y de repente se da cuenta de que no puede recordar nada de lo que ha leído? ¿En cuántos estudios bíblicos ha participado y cuántos sermones ha escuchado que no han dejado en su vida ninguna huella en absoluto de las Escrituras? He conocido a personas que estaban hasta en 6 estudios bíblicos por semana. Aún así solamente crecían en conocimiento y no en la semejanza a Cristo porque no aplicaban lo que aprendían. A pesar de todo lo que asimilaban de la Biblia, su vida de oración no era fuerte. No influenciaban con el Evangelio a las personas perdidas y su vida familiar era muy tensa. Si empezamos a disciplinarnos para determinar por lo menos una respuesta específica al texto antes de alejarnos de él, creceremos mucho más rápidamente en la gracia. Si no tenemos esta clase de aplicación, no somos hacedores de la palabra de Dios. Más aplicación. ¿Va a iniciar un plan para memorizar la palabra de Dios? Si ha sido cristiano por mucho tiempo, es probable que ya haya memorizado mucho más de las Escrituras de lo que se da cuenta. Uno de los versículos que tal vez sepa es Filipenses 4:13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Usted cree que este versículo es verdad? ¿Cree que el todo que se menciona allí incluye la memorización de las Escrituras? Ya que puede hacerlo, ¿lo hará? ¿Cómo empezará? ¿Va a cultivar la disciplina de meditar en la palabra de Dios? Pensar ocasionalmente acerca de Dios no es meditar. William Bridge dijo: un hombre puede pensar en Dios todos los días y no meditar en Dios ningún día. Dios nos llama a pensar de las Escrituras, a desarrollar la práctica de morar con Él en nuestros pensamientos. A estas alturas, estoy seguro de que usted se da cuenta de que cultivar la disciplina de la meditación implica un compromiso de tiempo. William Bridge, uno de los primeros y mejores escritores evangélicos del tema de la meditación, anticipó este problema de dedicar tiempo a meditar. Y cito: «Oh, dice alguien, yo pensaría en Dios y meditaría en Dios con todo mi corazón, pero el trabajo de la meditación es un trabajo de tiempo, requerirá tiempo, y no tengo tiempo, mis manos están llenas de negocios y tan llenas de ocupaciones que no tengo tiempo para este trabajo». La meditación no es un pensamiento pasajero, sino un trabajo de tiempo, y pedirá tiempo, y yo no tengo tiempo,
Por lo tanto, anote lo que dice David en el Salmo 119. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Cómo? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. La manera de hacer que el corazón se incline a los testimonios de Dios es quitando los ojos de estas vanidades externas. Por lo tanto, meditarán en Dios y en las cosas de Dios. Entonces tengan cuidado de que sus corazones y sus manos no estén demasiado llenos del mundo y por lo tanto de sus ocupaciones. Amigos, hay un arte y una habilidad divina de meditación que ninguno puede enseñar sino solamente Dios. ¿Les gustaría tenerla? Entonces vayan a Dios y suplíquenle a Dios estas cosas. Fin de la cita. La pregunta que naturalmente tendemos a hacer a estas alturas es: ¿vale la pena este compromiso de mi tiempo para la disciplina de la meditación? No puedo dar una respuesta mejor que la de William Bridge, y cito: es una ayuda para el conocimiento. De esa manera, su conocimiento aumenta. Por lo tanto, la memoria se fortalece. Por lo tanto, sus corazones se vivifican. Por lo tanto, serán librados de pensamientos pecaminosos. Por lo tanto, sus corazones se adaptarán a cada deber. Por lo tanto, crecerán en la gracia. Por lo tanto, llenarán todos los rincones y las grietas de su vida y sabrán cómo invertir su tiempo libre y mejorarlo para Dios. Por lo tanto, sacarán bien del mal. Y por lo tanto, conversarán con Dios, tendrán comunión con Dios y disfrutarán a Dios. E insisto, ¿no hay suficiente provecho aquí para endulzar la travesía de sus pensamientos en la meditación? Fin de la cita. Cuando uno considera lo que las Escrituras dicen acerca de la meditación y cuando evalúa los testimonios de algunos de los hombres y mujeres más piadosos de la historia cristiana, son innegables la importancia y el valor de la meditación cristiana para progresar en el crecimiento cristiano. Reflexiona en una cita más sobre el tema. Presenta un desafío para la meditación de Richard Baxter, el escritor más práctico de todos los escritores puritanos. Me uno a él para hacerle este desafío en cuanto al cultivo de la disciplina de la meditación. Y cito: si mediante estos instrumentos usted no ve un crecimiento en todas las gracias y no supera la estatura de los cristianos comunes, y no es más servicial en su lugar, y más precioso a los ojos de todas las personas perceptivas, si su alma no disfruta más de la comunión con Dios y su vida no está más llena de consuelo, y no la tiene mejor preparada para la hora de la muerte, entonces deseche estas indicaciones y grite para siempre que soy un impostor. Fin de la cita. ¿Demostrará ser alguien que aplica la palabra? Usted ha leído muchos versículos de la palabra de Dios en este capítulo. ¿Qué hará como respuesta a estos pasajes de las Escrituras? La mayoría de nosotros consideraría que somos hacedores de la palabra y no simplemente oidores. Pero demuéstrelo, como dice el comienzo de Santiago 1:22 en una traducción de la Biblia en inglés. Demuestran que son hacedores de la palabra. ¿Cómo demostrará que es un hacedor de la palabra de Dios como se le ha expuesto aquí? La disciplina de la asimilación de la Biblia, especialmente la disciplina de aplicar la palabra de Dios, será difícil frecuentemente y por muchas razones, de las cuales la oposición espiritual no es la menos importante. J.I. Packer dice algo que deja que pensar. Y cito: si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería impedirle a la gente que profundizara en la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Debo hacer todo lo posible por rodearla del equivalente espiritual a las fosas, los arbustos espinosos y las trampas para hombres para ahuyentar a las personas. A toda costa, debo desear impedirles que usen su mente de una forma disciplinada para entender la magnitud de su mensaje. Fin de la cita. A pesar de la dificultad y de la oposición espiritual, ¿está usted dispuesto, cueste lo que cueste, a empezar a usar su mente de una manera disciplinada para alimentarse de la palabra de Dios para la piedad?